Cuando vamos a compartir una buena noticia, lo hacemos con una facilidad porque es una buena noticia. Entonces estamos comunicando en las buenas. Pero cuando esa noticia no es tan grata y estamos comunicando en las malas, es un poquito más complicado. ¿Cómo lo vamos a decir? Si lo ponemos en un contexto de temas de salud, no es lo mismo cuando sale el médico, la enfermera, a dar la noticia de que ya nació el bebé y que está sano. Cuando en el otro escenario tienen que salir a dar la noticia de que la persona falleció. ¿Qué pasa en estos contrastes de la vida? Lo vivimos diariamente. Tenemos que compartir buenas noticias, malas noticias, tenemos que enfrentar crisis y a veces hablamos de las crisis en la comunicación que no solamente se dan en las empresas, en el gobierno, en las instituciones, que ahí pues es el pan de todos los días. También en nuestra vida cotidiana, en las cosas más simples. A veces hay crisis que tenemos que comentar con la familia y nos alteramos y quizá ese alterar genera más caos de lo que realmente es la crisis y todo está en la forma de comunicarlo. Dicen, por ejemplo, cuando recién se casan, la noche de bodas y al día siguiente viene la pregunta de ¿cómo amaneciste, mi amor? Así, con dulzura, con gusto. Y lo dicen a manera de chiste, que cuando ya pasaron algunos años, entonces la pregunta es ¿cómo amaneciste? Ya con un poco de humor negro, una misma frase, distintos contextos. Así es la comunicación. Si vamos a cobrarle dinero a alguien, seguramente vamos a llegar con más energía. Oye, el dinero que te presté, si vamos a pedir prestado, seguramente llegaremos muy sonrientes y un poco así como chistositos. Oye, ¿no tendrás dinero que me prestes? Así somos los seres humanos. Comunicamos todos los días, incluso en el silencio, comunicamos. ¿Cómo aprender a utilizar la comunicación en las buenas, en las malas y también en las crisis? Todo es cuestión de aprender y poner en práctica, porque el ser humano comunica constantemente. Todo comunica en nuestra vida. Esto es Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Hola, me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Soy Armando Cavazos. Gracias a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, Fanflix, YouTube, y en las que estamos en audio como Spotify y todas las demás que luego no me acuerdo. Por eso ya mejor nada más digo la primera. Y gracias también a mi equipo, gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección de este espacio, aquí en el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Y les damos la bienvenida, pero además les invitamos a que estén aquí con nosotros en esta mesa de conversación, en esta mesa en la que siempre aprendemos algo. Y hoy me da mucho gusto saludar a David Dorantes. ¿Cómo estás, David? Muy bien y muchas gracias por esta invitación, Armando. Oye, David, tú eres experto en temas de comunicación, pero también tienes una historia muy interesante y un poquito así como haciendo la numeralia. Tienes más de 20 años como consultor en comunicación, más de 24 años de experiencia en estrategia de marketing, más de 33 años en experiencia en los medios de comunicación. Eres una persona que vive feliz el aquí, el ahora y que además viajas ligero y has dejado a un lado los sentimientos de orgullo, vanidad y el apego. Es correcto. Que nos vas a platicar cómo le hiciste para que nos des algunos tips. Pero tu historia comienza en la Ciudad de México, que es donde naces. Es correcto. Y viajo ligero precisamente preparándome para el último viaje que uno debe de prepararse cuando uno se va de este plano astral y que debe irse con la menos carga posible. Y hablo de carga no precisamente de lo que traes en la mochila, sino aquellos grilletes emocionales, aquellas deudas emocionales que de pronto vamos cargando en el camino y por eso viajo ligero. Pues sí, mi historia inicia como toda mi vida, como un accidente diría yo. Inicia en la Ciudad de México, allí es donde nací. Mi madre es de Gómez Palacio, era de Gómez Palacio Durango, mi padre de Pachuca Hidalgo y pues bueno, la coincidencia fue en la Ciudad de México. ¿Allá se conocieron? No, curiosamente no se conocieron en la Ciudad de México, se conocieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y después de conocerse, se casaron en la Ciudad de México y es allí donde ya hacen la familia. Comienza la historia. Mira, qué interesante porque pues nacieron en puntos distintos, Sí. Se conocen en un tercer sitio, se van a casar o van a iniciar su vida
ya como matrimonio en un sitio distinto. Viven un tiempo en la Ciudad de México. ¿Tienes más hermanos? Una hermana que precisamente nace cuando mi papá trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo mueven de la Ciudad de México y le dan a escoger dos lugares. Uno es Otompe Blanco, en donde fueron mi papá y mi mamá, y no les gustó porque no había nada en ese entonces, era un proyecto de ciudad del presidente de la República en ese momento, y él iba a ser el encargado por parte de la Secretaría de echar a andar ese proyecto, y mi mamá dijo, no, pues aquí no hay nada, de perdido vámonos a la frontera, allá está la familia de mi mamá en ese entonces, y ahora Otompe Blanco es el que todo el mundo conoce, que es Cancún. Y mi mamá nos decidió mejor irse y fuimos al primer lugar a vivir a Reynosa, ciudad que le dicen tierregosa y polvosa. Algo hay de eso, ¿verdad? Y entonces dijo mi mamá, aquí no nace mi hermana, aquí no nace mi hija. Y agarró carretera y se fue a Nuevo Laredo. Apenas entrando a Nuevo Laredo, llegó ya con labor de parto a tener a mi hermana, y ella nace en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya le tocó ser allá de Tamaulipas. Ya ¿Cuántos años tenías tú cuando se mudan? Bueno, como familia nos mudamos cuando yo tenía 7 años. Yo hago toda antes de la primaria en la Ciudad de México, y como siempre he dicho, nací en el seno de la familia católica y priista en ese entonces, porque a unas cuadras la casa familiar está cerca del Cerro del Tepeyac, allí sobre la calzada de Guadalupe, de hecho, y mi papá pues muy metido también en la política en ese entonces. Y ya después, cuando crecí y empiezo a trabajar en los medios, pues al entrar en Televisa, pues eso me hizo regresar otra vez a la Ciudad de México, y de ahí empezar a deambular por todo el país. Y entonces ustedes se van de la Ciudad de México a Reynosa. ¿Permanecen en Reynosa salvo este momento en que tu hermana va y nace a Nuevo Laredo? Uh-huh. ¿O se mudan a Nuevo Laredo? Después nos mudamos a Nuevo Laredo. Ahí es donde yo empiezo en los medios, cuando yo empiezo a trabajar a los 14 años. Entro a una estación de radio, y de pronto ya estaba yo en una televisora, también del mismo grupo, y porque coincidí allí con alguien que fue después mi tutor, en Ricardo Escarraga López, y ya después es donde yo ya empiezo a trabajar en Televisa. ¿Y qué tan complicado fue a esa edad, a los 14, entrar a trabajar en un medio de comunicación? Claro, estamos hablando de un momento en el que pues era otro contexto en los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación, hay una gran variedad de medios, hay también mucha competencia. Ya nos dirás si es fácil o no entrar a un medio de comunicación, pero tú en ese momento, ¿cómo llegas ahí? ¿Tocaste la puerta? ¿Alguien te invitó? Muy buena pregunta. Hace rato estábamos platicando en la oficina y en tu oficina, hablando de cachetadas. Y yo entro a los medios por casualidad, por otro accidente, como siempre yo lo menciono. Yo acompañaba a mi papá a la estación de radio, que en paz descanse, con Octavio Benavides. Mi papá era el productor de ese programa, porque era un programa tipo de conocimiento, de hacer trivias, y por eso era el productor. Mi papá se retira de la Secretaría de Hacienda y empieza a ser profesor porque se graduó en Bellas Artes, y por ello le pide a Octavio Benavides que fuera su productor. No es que tu papá trabajara en la radio propiamente. Y entonces él empieza, yo lo acompañaba, yo tenía en ese entonces 13 años, yo lo acompañaba, salía de la secundaria y me iba con él, por cuestión de tiempos, lo iba a alcanzar a la estación de radio, y de allí ya nos íbamos a la casa a comer. Y Octavio Benavides, que fue locutor de la XCQ, de aquellas grandes estaciones de radio de la Ciudad de México, un día me pide que me quede, y junto con otro locutor, y llegó un productor de España, Ricardo Benavides, y me dan una encerrona y me dicen que si yo quería ser locutor. En ese entonces tú no sabes qué hacer de tu vida, y yo le dije que sí. Y con una sentencia mortal me dice Octavio Benavides, que en paz descanse, tú vas a ser nuestra última, hablando también del otro compañero, nuestra última formación, y te vamos a dar todo lo que hemos aprendido en la locución. Los dos locutores eran de la XQ, el otro productor que venía de España, él era el productor de Los Hombres G, en ese entonces no sonaban acá. Y digo la sentencia mortal porque
me tocó estar en la cabina justo cuando le empieza a dar un paro cardíaco a Octavio Benavides, y acabamos de dejar que también en paz descanse, don Ernesto Alonso, en su casa, porque eran amigos familiares. Lo acabamos de dejar en su casa y después le da el paro cardíaco a Octavio Benavides y pues fallece. Y ciertamente fui su última creación o tutoría. Y por ese incidente pues se deshace ese grupo de locutores, y como yo ya no iba a seguir, Ricardo Benavides me dice: tú te vas a quedar con el programa, tú entras al aire como estaba programado, por aquí va a entrar Los Hombres G, y yo empiezo en mayo. Bueno, el 14 de febrero empecé con el programa de Los Hombres G, ya en mayo fuertemente yo ya era el locutor y conductor del programa de Los Hombres G, y por ahí fue donde entró en ese entonces Los Hombres G. Fue muy fácil para mí y ahí me quedé, hasta que no vino una cachetada de un locutor que me dio de pronto de la nada, y pues yo me salgo de la radio y me abrazan en la televisión, la misma dueña, me llevan a la televisión, y en la televisión es como cuando conozco a Ricardo Azcárraga. ¿Esta cachetada a la que te refieres fue una cachetada tal cual? Tal cual. No es una metáfora. No. Te dieron una cachetada. Me fue muy bien me ha ido muy bien en la vida, bendito Dios, y salvo ciertos incidentes, a mí no me toca contar historias que muchos cuentan de tenías que andar de mandadero y pagando hasta la comida al locutor de aquellos tiempos. Ahora ya no es así. Pero ese locutor llegó también ya fallecido, y Ricardo Quintanilla llegó de malas, y por un disco que no estaba en su lugar, de pronto me dio una cachetada. Se entera el dueño de la estación de radio, le habla a la dueña de la concesión, y pues ahí se hizo todo el drama. Pues yo ya no quería saber nada de medios, yo me regresé, yo quería estudiar arquitectura, y de pronto pues le habla la dueña de la estación, Ramoncita Esparza González, le habla a mi mamá, y es allí donde pues yo regreso, pero ya a la televisión. ¿Cuántos años tenías ya ahí en ese? Ya tenía 15 años. Mi quinceañera fue en la radio, precisamente. ¿O en la tele? No, en la radio. Dejé la radio después de eso en septiembre. Yo cumplo años en junio. Cumplo allí mi fiesta y todo, porque el club de los hombres que me hacen la fiesta de 15 años. Bien. Y luego ya en septiembre dejó la radio, y es cuando después entró a la televisión. Dirían tu presentación en sociedad, ¿verdad? Es correcto. Fue el seguimiento a la tele. Y luego llegas a la tele, ¿y cuánto tiempo estás ahí antes de irte a la Ciudad de México? Fue muy poco tiempo que yo estaba en la televisión de Canal 2, aquí CFI Canal 2 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo entro a un retiro espiritual, y pues por obviedad dejé todo, la escuela, y como la dueña es muy católica, particularmente de la Virgen de Guadalupe, fue en ese tiempo cuando yo entro al retiro. Ella pues me dio permiso. Pero para cuando yo salgo, me hablan mis compañeros de la generación del TEC, y me dicen: oye, ya te compramos el boleto de avión, como no puedes hablar en un retiro, nos vamos a ir a México porque nuestra madrina de generación iba a ser Verónica Castro. Y el amigo que traíamos en las noches, que era Ricardo Azcárraga López, pues yo no sabía, todos le decíamos el güero, fue el que nos consiguió el pase para entrar a Televisa Chapultepec en ese entonces, en Mala Noche, ¿no? Y ahí fue donde yo, después de ese encuentro, resultó que Verónica había trabajado en la oficina de mi papá y en la Ciudad de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues empezó la conversación. Ya después nos dimos cuenta que el güerito era Ricardo Azcárraga López. De los Azcárraga. De los Azcárraga, y ya después, nos dieron todas las atenciones, pero no sabíamos por qué, pero ya después leímos la tarjeta que nos había dado el güerito. Y ya después de eso yo ya me quedo, me mandan llamar de Televisa, y es ahí cuando yo entro. ¿Tú habías estudiado qué carrera en ese momento? Yo estaba en la prepa, en el TEC, estudiando máquinas y herramientas, y yo quería estudiar arquitectura en ese entonces. Para mí no me pasaban los medios de comunicación, pero como ya me fui quedando en la comunicación, pues lo lógico era, y la presión de la casa es: de perdido estudia una carrera, y que sea la carrera de comunicación, u otra que te deje dinero, porque a lo mejor de eso te vas a morir de hambre. Luego me entró la inquietud del seminario, y lo mismo fue mi mamá. Primero danos un título, ya después si quieres te vas al seminario. Total, ni una cosa ni otra, y mi primera carrera fue en diseño.
y esa fue en Laredo, Texas, y ya después en la segunda ya fue comunicación. Entonces tienes 2 carreras. 2 carreras, sí, un poco de... Y esto lo fuiste haciendo a la par, porque algo interesante, David, es en este caminar que has tenido, es un caminar que te ha ido llevando de alguna manera paso a pasito sin que tú lo hayas planeado, pero has aprovechado la oportunidad. Porque también ante todo esto, si volteamos, tú pudiste haber dicho no y tu historia sería totalmente distinta. A lo mejor serías arquitecto, a lo mejor serías sacerdote, o las dos cosas. O ninguna de las dos. O ninguna de las dos. Y entonces ya en la Ciudad de México, cuando empiezas ya esta experiencia, regresas ya al trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué es tu primera actividad allá? Fíjate que yo de manera natural tenía, ya nos perdonamos los dos. Cuando yo llego a Nuevo Laredo, que fue en la primaria, una de las crisis que yo sufrí era que empecé a exhalar algo que nunca había tenido yo en la Ciudad de México, que era el sudor. Y yo lloraba mucho en qué me está pasando. Y de allí yo le agarré mucho odio a Nuevo Laredo, para ser muy honestos. Y entonces yo estaba buscando la primera oportunidad de salir de Nuevo Laredo. Y esa primera oportunidad nunca llegó. Estando todavía estudiando en el TEC, incluso hubo, en una situación familiar en Torreón, de pronto fuimos a Ciudad Juárez y yo quería quedarme en Ciudad Juárez por una relación ahí familiar con alguien muy conocido que también ya en paz descanse, Alberto Aguilera Valadez. Y de pronto llega esto de la Ciudad de México y entre las primeras cosas me tocó estar en 1991 en la fundación de ECO, en el estudio B en ese entonces, porque la era del maestro Jacobo. Y en otro momento, en Nuevo Vallarta, don Ángel Álvarez, que era líder sindical nacional del Citatir, en un desayuno de muy poquitas personas, estaba Carla Estrada, Juan Osorio, estaba Juan Herrera, otra persona que le tengo mucho agradecimiento, y él pide que me ayuden, porque yo ya estaba estudiando diseño, me piden que me ayuden a llevarme a Televisa San Ángel para mi tesis. Y ahí es donde me agarra en ese momento Juan Herrera, y es cuando yo empiezo a irme a Televisa San Ángel. En Nueva Vallarta estuve con Juan Osorio, perdón, y en Televisa San Ángel ya con Juan Herrera, y ahí es donde me empiezo a trabajar en 3 novelas y una producción en Televisa San Ángel. Pero desde siempre he tenido la oportunidad de trabajar con gente que ha sido muy bondadosa y muy generosa con su conocimiento. Don Ángel Álvarez era uno de los pocos vivos fundadores de la televisión mexicana. Rubén López Rubio fue otro de los fundadores de la televisión mexicana, que fue el que me introdujo vía Ricardo Azcárraga. Y ahí bueno, no se diga el maestro Jacobo Zabludowski, y en Televisa San Ángel tuve la oportunidad de trabajar con el abuelo. No me acuerdo el nombre porque todo el mundo le decíamos el abuelo, que había más o menos 10 vivos todavía de los originales de la fundación de la televisión mexicana, y a mí me tocó trabajar con 5 de ellos y que me dieron todo su conocimiento. Oye, pues todo un aprendizaje el que te tocó vivir con estas grandes personalidades, porque no es el hecho, y ahorita que lo platicas, es tan interesante, no es el hecho de decir, estuve con la personalidad, sino aprendí de estas personas que con su experiencia, su talento. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso en este caminar, de este aprendizaje? ¿Qué es lo que te ha ido dejando, David? Ya en tu vida. En lo profesional, pues obviamente has ido adquiriendo toda la experiencia, pero en lo personal, ¿cómo ha sido para ti? En lo personal, fíjate que debo de reconocer que en esta etapa inicial de mi carrera, pues no lo tomé a bien. Si bien sí pasaba la copa, que era algo así de que siempre pasa la copa, alguien te pasó la copa, te dio conocimiento, regresa el conocimiento. Y como en la parte que me tocaba hacer por la parte de Citatir y los proyectos de Televisa, pues me tocó ir a cerrar y abrir televisoras, cerrar la de Ciudad Victoria, abrir la de Nuevo Laredo, abrir la de Anáhuac, Nuevo León, venir aquí a Monterrey en la transición aquella de Gilberto Marcos, ir a la de León, Guanajuato, la de Chihuahua, la de Ciudad Juárez, y la última fue Tijuana. Pues fui adquiriendo otro tipo de personalidad que no era precisamente una personalidad grata.
Y de pronto yo decía, o me amaban o me odiaban. Y esa era mi bandera. Y para mí no había claros oscuros. Era o negro o azul. O digo, negro o blanco. O era de noche o era de día. No había tibios. No había tibios. Era muy extremista. Salvo hasta que llega un momento en tu vida que te dan un jalón de orejas así de esos de los que no quieres que te den. Y es allí donde yo renuncio a Televisa en el año 2000, 29 de junio del año 2000, y hago un cambio total de mi vida. ¿2000 qué? 29 de junio del 2000. Es que te entendí 2029 y dije, ay, ya, ¿cómo todavía no llegamos? Esperemos ya estés retirado. No, y es cuando yo hago un cambio total de vida, empiezo a conocer otro tipo de vida. Por ejemplo, allá en Guatemala que me fui, vi que había otro tipo de pobreza. Estuve yendo a Alcohólicos Anónimos sin ser alcohólico. Bueno, yo toqué la puerta diciendo, no me pueden condenar que no soy alcohólico, y si ustedes ni yo sabemos si puedo ser alcohólico. Y en las mañanas me iba a las alcantarillas de la Tapo con un fraile franciscano, ahí en la Ciudad de México, y en las noches iba todas las noches a Alcohólicos Anónimos. Ese cambio de vida que tuve, esa sacudida, de allí fue donde, regresando a tu pregunta inicial, que todo lo que yo viví antes, lo estoy tratando de enmendar esos errores del pasado, de tratar de ser no solo una buena persona para los demás. Lo más importante para mí fue también ser una buena persona para mí, porque no me valoraba yo, y cómo podía yo valorar a los demás. Y yo decía que quería a todo el mundo, pero si yo no me quería a mí. Entonces desde allí empezó un proceso, desde esa fecha del 2000, a tratar de reconstruir todo eso, y fue cambiar totalmente, radicalmente de vida. Tú hablas de perdonarte, reinventarte, Sí. desaprender para entonces reaprender. Reaprender. ¿Cómo aplicar esto? Porque, ¿qué nos ocurre, David? Que de repente en la vida si vamos en un carro, agarramos vuelo y se nos olvida todo lo demás, y vamos en el carro y de repente hasta que el carro se nos descompone, nos damos cuenta que hay otras cosas más allá del vehículo que podemos bajarnos, que de alguna manera fue lo que te pasó. Ibas en el carro, acelerado, muy acelerado. Muy acelerado. Y de repente pusiste un freno, te bajaste y te diste cuenta que había un paisaje que no habías apreciado. ¿Por qué irte a Alcohólicos Anónimos sin ser alcohólico? ¿Por qué irte a las alcantarillas? Es decir, cuando pones este freno, ¿qué fue lo que te hizo recurrir a eso y no realmente irte a tomar la botella? Porque pudiste irte a ese extremo. ¿Por qué decides hacerlo así? Porque regresé a mi esencia, que no me había dado cuenta que existía. Por esto, las luces, las cámaras, el manejo del poder, que de alguna forma pues tú lo vives todos los días. Y se te olvida de que estamos aquí para servir, más si somos de medios de comunicación y comunicadores. Estamos para servir a los demás, no servirte de ellos. En 1994, que es cuando regreso acá a Monterrey y estudio mi posgrado, en ese entonces hubo un momento en el que yo tenía que decidir qué iba a hacer. Y recuerdo que yo tenía dos padrinos, uno diocesano y uno un hermano de San Juan en ese entonces, que ellos me estaban guiando. Después sigo perdido en el tiempo, y cuando esta sacudida me hace recordar que tenía yo que hacer algo, porque a esta vida venimos a algo. Para bien o para mal, no estamos, como luego dicen en la muletilla que tanto yo odio, no pasa nada. No, hasta cuando pasa algo. Dices, no pasa nada. Y en eso... Pero está pasando algo. Y tú vienes por algo a esta vida. Quizás tú no lo sepas de manera consciente, o a lo mejor de manera subconsciente ya te estás dando cuenta. Y por eso estás en esta vida. Hay 1,000,000 de posibilidades para que puedas tú nacer, pero tú fuiste el que naciste. Y nada más encuentra por qué estás aquí. Con que tú estés bien, ya es un gran logro. Y eso fue lo que yo empecé a hacer, esa revisión, y empecé a escuchar mucho, no solo de mi pasado, sino empecé a escuchar a mi entorno. Y yo en esa ocasión que yo estaba en la Ciudad de México en diciembre del año 2000, después de que renuncié a Televisa, pues ¿qué voy a hacer? Ya me estaban pidiendo que llevara a un político. Yo ni sabía que había diputados locales, no sabía ni que había diferencia entre locales ni federales. Y en las mañanas yo me iba con este hermano franciscano recordando a mi padrino John Mary Foster, que era en ese entonces franciscano, porque él ya hizo su propia congregación, está en un rancho de Texas.
Y entonces yo me iba con este hermano franciscano a ayudar allá a la Tapo. Y yo intuía que mi tío iba todas las noches bañadito a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y un día, que como las reglas dicen allí, de pronto me dijo: "Oye, quiero hablar contigo, fíjate que yo soy alcohólico y me gustaría que me acompañaras a una sesión pública". Pues yo con gusto fui. Pero en la sesión pública lees los 12 pasos y uno de ellos es: no discriminarás, el número 1. Al día siguiente yo me baño y me voy con él. Dijo: "No puedes entrar porque ya no es sesión pública". Le digo: "Vamos, me van a dejar entrar". Y pues ahí me aventé una conversación con el líder de esa célula, y yo le dije: "No me puedes discriminar, número 1, tú me estás discriminando y no sabes si yo voy a ser alcohólico o no". Y créeme que aprendí mucho. No solo una vez con los, dentro de los Legionarios de Cristo hice un comentario. De hecho, aquí en algunos colegios estaban aquí algunos directivos, hice un comentario y les decía: la verdadera humanidad, porque están ahí en pleito de que quién donaba qué y que los guaruras, cómo lo iban a hacer para la dinámica, que eso no sucede en este tipo de colegios, ¿verdad? Y luego de pronto yo hice un comentario: la verdadera humanidad yo la conocí en las alcantarillas de la Tapo, porque había una mujer embarazada en la que no salía de la alcantarilla, que era la que íbamos a cuidar. Todos los chemos, los que usan esta cosa que le llaman chemo, Sí. Limpiaban vidrios arriba, hacían mandados. Todos tenían como la encomienda de llevarle algo de comer o comprarle las medicinas a la mujer que estaba embarazada allá abajo de la alcantarilla. Y cuando les hago este comentario, pues se dieron la sentida: pues ¿cómo? ¿Estás diciendo que es mejor una mujer que está en una alcantarilla que nosotros? Pues es que yo lo viví. Y en la noche yo vivía como mucha gente rica, entre ellos estaba alguien bueno, tres famosos, y una de ellas estaba casada con un cantante, y ellos hablaban cómo habían perdido familias, fortunas, dignidad por el alcohol. Cuando yo estaba viendo eso, sin querer yo también me estaba identificando cuánto había perdido en todo ese tiempo de mi vida, que había sido yo una mala persona. Por eso traté de empezar a cambiar. Esa fue la gran experiencia que me dejó ese mes de diciembre del 2000, de estar compartiendo abajo y arriba la realidad y la realidad humana. Veías los contrastes. Veía los contrastes. Porque a veces en la vida vamos caminando igual en ese vehículo y tú ves tu camino, pero se te olvida el camino de los demás y las historias de los demás, de las personas. Cuando comentabas esto, a veces vemos a alguien en la calle y hacemos juicios. Uh-huh. Y qué interesante saber que pues una prioridad, muchos no sabían que esa monedita que estaban dando era para ayudar a una mujer embarazada. Se la dabas a alguien y esa persona pues iba y finalmente aportaba para la mamá y su bebé. Y es que es muy, muy grave eso. Las dos cosas. Uno no puede ir por la vida, no debería de ir por la vida sin escuchar hasta el trino de un ave, porque hasta eso puede ser una bendición que te puede cambiar el día, si creemos que hay bendiciones. Y esos prejuicios, como tú bien dices, aquí en Sintermex precisamente, tomé un diplomado con Gaby Vargas, una gran maestra de la imagen pública, y en el primer día el experimento fue cruzar aquí la avenida, todos de traje. No había tanto tráfico en ese entonces como ahora, hace más de 20 años, y fue un lunes a las 9 de la mañana y cruzamos todos y los carros se pararon. Al día siguiente era en pijama porque íbamos a hacer yoga y todo eso. Hicimos la misma dinámica a las 9 de la mañana, cruzar aquí la avenida, y ni un solo carro se paró. ¿Cuál fue la diferencia? No, bueno, en ese entonces sí había una diferencia entre lunes y martes. Hoy el tráfico aquí en Monterrey cambia. Ya no cambia a cualquier hora. Fue la vestimenta. Y eso nos dejó muy marcado el aprendizaje de Gaby Vargas, de que como te ve, te tratan. Y es que desgraciadamente tenemos un lastre muy pesado en tu imagen física. No estoy hablando que solo en México, eso yo lo he vivido en toda Latinoamérica. Habrá otros países como Canadá o Países Bajos allá en Europa que no es así, pero aquí desgraciadamente como te ven te tratan, y yo a la fecha paso sin cruzando la calle sin mirar a ningún lado, y sigo con ese experimento de que lo aprendí con los indios Sioux allá en Cuatro Esquinas en Estados Unidos. Si te ven con seguridad,
tú cruzas la calle y se van a parar el tráfico, pero es como te ven, te tratan. Desgraciadamente, mucha percepción es de lo que vive nuestra sociedad mexicana. Y a veces hay quienes dicen, es que no debería ser así. Bueno, en lo ideal no debería de ser No así, debería ser. pero así es. Y eso también habla de cómo nosotros en el tema de comunicar, un poquito en esta línea que manejaba al principio, pues tenemos que aprender a comunicar y a comunicar lo que somos, que eso también es complicado, porque si vamos a movernos en un ambiente, pues tenemos que jugar, dice un amigo, hay que jugar los personajes que nos toca vivir. Fíjate que tú decías algo muy cierto en la entrada y eso es una clase magistral para los que estén estudiando comunicación. Los matices de cómo comunicar, cómo todavía te amaneciste. Y esos matices no solo de la entonación de la locución. Regreso a lo que decía, si tú no estás atento a estar escuchando tu entorno, no te vas a dar cuenta que no es igual el cómo amaneciste en este momento. A lo mejor está de malas tu pareja y tú le haces esa broma y pues no le va a caer nada bien. Pero si todos los días te lo digo, sí, pero resulta que ahorita tu pareja trae otras condiciones que tú no lo percibiste. Y esto lo traigo a relación de lo que tú decías de reaprender, es que lo aprendimos de bebés. Y nomás siempre cuando trabajo en coaching con los personajes públicos, lo primero que se memoriza el bebé es el rostro. Y desde allí empieza a descifrar el rostro de la figura materna o paterna. No estoy hablando de mamá, papá. Lo que él cree, ese bebé, que es la figura paterna o materna. Ah, viene enojado, no le hago berrinche. No viene enojado. Ah, viene queriendo, le hago el berrinche. Y cuando lo expongo, dice, ah, sí es cierto, mi hijo de tantos años me manipula. Pues no es que te manipule, tú estás comunicando, pero eso sí ya lo traemos desde bebés. ¿En qué parte lo olvidamos? Tenemos que volver a reaprender para empezar a descifrar y escuchar qué es lo que dice tu rostro, qué es lo que dice tu cuerpo, qué es lo que dice el entorno, para saber si le puedes decir cómo amaneciste. Oye, y es que además en tu experiencia te ha tocado ser coach, asesor de políticos, de empresarios, y es cierto, David, también estamos tan saturados de información que a veces ni siquiera volteamos a ver el rostro de las personas, estamos plasmados en el celular y hoy el Zoom o todas estas plataformas pues no te dan un contexto completo, porque estás viendo el rostro de la persona y luego que el internet está fallando, entonces se le ve la cara así como si lo estuvieran exorcizando, pero es la falla del internet y no apreciamos, no estudiamos otra vez, no aprendemos o no nos atrevemos a aprender a escanear a una persona en un buen sentido. Sí, y no claro. digo escanear porque van a decir, es que lo andas vivoreando. No, eso es distinto. Que tú visualices a una persona, cómo viene, cómo se mueve, cuál es su postura. Y nos pasa cuando tenemos a los hijos, o como tú dices, los hijos con los padres, bueno, se da un poquito más y ya les tomas el modo. Más que manipular, a veces es que le tomas el modo en el trabajo. Si aprendes a leer al jefe, pues entonces ya sabes en qué momento pedirle un permiso, en qué momento decirle que la regaste, ¿sí? Y al final si la regaste, pero no es lo mismo que se lo digas en un mal momento que en un buen momento. ¿Cómo podemos nosotros reaprender a comunicar si es algo que hacemos todos los días? Porque parece tan complicado. Y es complicado. Los grandes problemas que tiene la humanidad es por la falta de una buena comunicación. Y veamos el conflicto de Afganistán. No es otro más que una falta de comunicación correcta. Y si lo aterrizamos aquí en nuestra realidad, el WhatsApp. ¿Cuántos problemas se ha generado? Híjole. Nada más porque yo te dije de este tono, pero el interlocutor lo leyó de otra forma. O porque lo escribiste en mayúsculas, el otro piensa que ya lo estás gritando. Se me atoró el dedo y a lo mejor por eso se fue en mayúsculas. Y ese pequeño detalle que es de diario, con el WhatsApp, ya te lleva a otro proceso, no en un buen escenario de la comunicación. Sí es muy importante. ¿Y qué tiene que hacer uno? Pues poner atención. Insisto mucho de escuchar, de hacer mucha escucha. Oye, pues a lo mejor a ti no, Armando no le parece mal que yo le ponga con mayúscula, pero nada más a Armando no le parece mal, entonces yo ahí le puedo escribir con mayúscula en el WhatsApp, pero a otro pues sí se encabrita y pues ya no le pongas con mayúscula, o ya no le mandes
buenos días, la imagen de todos los días, que sobre todo en los grupos de WhatsApp, Híjole. mandan todos los días. Bueno, si sabes que a esa persona no le parece, no le mandes eso. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos de personas, la visual, la auditiva y la kinestética. Pues a lo mejor tú nunca me vas a mandar un mensaje escrito, me vas a mandar audios. Porque eres auditivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mandarte audios. Y desde ahí ya estás evitando problemas de comunicación. Oye, pero ¿para qué me estás marcando directamente? Bueno, a ti no te gusta recibir la llamada telefónica. Un mensaje de texto no te va a quitar mayor tiempo que el hacer esto y sí te puede meter en una complicación. Insisto, estar muy atento de todas esas señales. Oye, y luego si le agregamos ahorita que seas los emojis, los stickers, porque luego ocurre que cuando en el caso del WhatsApp, siguiendo en este ejemplo, a veces el emoji se ve distinto en el celular que en la computadora. Cuando usas el WhatsApp web, cambia el emoji, curiosamente. Y te digo porque hace ratito estaba usando un emoji que trae unos espirales en los ojos. Y cuando lo veo en la computadora, lo mando desde el celular y luego abro el WhatsApp web y me doy cuenta que en la computadora se ve X. Fíjate. Entonces, pues a quien le llegó, a lo mejor le llegó con las X y no con los espirales, que era para mí una cara de sorpresa. Y ya cambió totalmente el contexto y el sentimiento y la reacción de la otra persona. Y tienes razón en eso, fíjate, estamos hablando de WhatsApp normal a WhatsApp web, pero todavía si lo pones entre el WhatsApp en Android y en WhatsApp iPhone cambia. Yo en mi teléfono, porque estoy estudiando Hangul, traigo el teclado de Hangul y no solo cambian los emojis, sino que también tienen otro tipo de significado. Yo antes tenía la costumbre, porque ya tiene mucho que no me enojo en esto que has hablado de mi proceso, trato de estar siempre en mi centro y para no decir una mala palabra, yo decía, ¡shh! Pues resulta que ahora que estoy estudiando Hangul es uno de los peores insultos que hay allá en Corea del Norte, de hacer ese tipo de sonido. Y eso es Corea del Sur, perdón. Y eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo. ¿Dónde debes de aplicar qué, con quién, en cuál es el contexto para que no puedas tener una falla en la comunicación? ¿Y cómo lograr tener una buena comunicación en situaciones buenas, malas y de crisis? Porque debe de haber pues no a lo mejor una fórmula mágica, pero sí puntos que son iguales en cualquiera de los 3 casos. Hace rato que hablabas tú de este tipo de cómo comunicar hasta las malas, y que debemos de ponernos ahorita en este contexto. Ahorita estamos en un mal momento en nuestra sociedad, en todo el mundo. Estamos pasando por un mal momento emocional. Y cómo lidiar, no solo en este momento, sino en todos, es hablando en el tono más pasivo que puedas tener. Y no usar la excusa de que soy del norte y hablo golpeado. Y que yo soy así muy honesto y muy franco y digo las cosas derecha a la flecha. No, tienes que tener un poquito de tacto. Y esto te lo digo porque lo estudiamos iniciando la pandemia. Nos aventamos un conversatorio con eminencias del estudio, no solo de México, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, sino hasta gente de Alemania, porque yo me había empeñado que esto era una guerra. Y pues buscamos hasta la que fue y acaba de fallecer la líder de las juventudes nazis en Alemania. Y nos dieron todos sus puntos de vista y nos dimos cuenta que íbamos a entrar en un proceso alterado de nuestra sociedad. Y ahí nos dijeron, y estoy hablando del 23 de marzo del año pasado, del 2020, el gran tema de la mujer va en retroceso. Van a haber mujeres violentadas, el violador va a estar en su casa, no va a haber denuncias, va a pasar esto y esto y lo otro. Y eso todo lo hemos visto reflejado durante este año. Si estamos en un proceso alterado, simplemente tú que ya padeciste COVID como muchos otros, a ti te ha ido bien, a otros no les ha ido bien. El problema de la oxigenación que produce el COVID, algún estrago te va a generar, pero principalmente es ansiedad. Y esa ansiedad te lleva a un estado alterado. Lo que tú le digas con un tono diferente, inmediatamente lo vas a aprender para el lado negativo, o la vas a aprender. Lo mejor es que hables de un tono neutro, más pasivo. Tú que eres maestro de locución, pues debes de saber, habla en un tono
pasivo. Sí, porque estamos en una situación atípica en la que estamos viviendo momentos atípicos. Ya sé que te dio el COVID, el simple encierro. ¿Con ese tienes? Es una cuestión que ya, a menos, y dice, hay personas que dicen, a mí me gusta estar encerrado. Sí, hay quienes, pero la mayoría de las personas estamos acostumbrados, no a que andemos afuera todo el tiempo, pero por lo menos a una interacción distinta. Y de repente tuvimos que encerrarnos y había grupos de la sociedad que no podían ni salir, adultos mayores, mujeres embarazadas, los niños, y había que tenerlos encerrados, contenerlos. Pues claro que hay una alteración en su Sin duda reacción. alguna. David, en este momento, tú estás aquí en Monterrey, Ujú. ¿sí? Estás en Posta. Sí. ¿Cuánto tienes en este medio? Me negaba a regresar a los medios y desde junio del año pasado que estábamos en el Senado de la República y nació el que pudiera yo colaborar con Posta y aún así me resistí. Yo les preparo a quien vaya a hacer las entrevistas y me estuve resistiendo mucho hasta que el 16 de diciembre en el ofrecimiento de ser socio de Posta, pues yo hice una propuesta y por eso desde el 30 de diciembre del 2020, plena pandemia, acepté ser socio minoritario y director general de Posta. Un medio que va en crecimiento. Sí, y totalmente nativo digital. Hay que decirlo. Bueno, y yo te quisiera preguntar, hay un momento que nos gusta aquí en Cuarto Piso hacer esta pregunta. Actualmente tienes 49 años. Punto 50. Sí, punto 50. Ya estás entrando al quinto piso. Uh-huh. Sí, se vale decirlo. Con mucho orgullo. Sin orgullo, pero sí festejando el cuarto piso. Está bien. Porque el orgullo, perdón que te interrumpa, el orgullo es parte de esos grilletes emocionales que uno tiene. ¿Cuántas guerras en el mundo, cuántos odios, cuántos divorcios se han dado por el orgullo? ¿Y el orgullo qué es si no es más que tener anclado un sentimiento y a veces a nada? Soy orgullo de ser mexicano. ¿Y cuál es el orgullo? Yo no soy azteca, no soy maya. Si fuera indígena, sí a lo mejor sí sería muy orgulloso. He trabajado con muchas comunidades indígenas recientemente con la Tarahumara y los Rarámuris allá en Chihuahua. Pero ese sí tiene un arraigo muy fuerte. Pero el orgullo normalmente es el orgullo de la familia. ¿Y de qué te agarras del orgullo? Y por eso te vas a bronquear en la calle porque me ensillaron el nombre de tu familia. Punto. El orgullo son parte de esos grilletes. Pero sí, muy felizmente, estoy en mis últimos momentos de mi cuarto piso. Felizmente, para no entrar como dices ahorita, vamos a bronquear. Muy bien, felizmente ya entrando al quinto piso. ¿Qué pasaría si tú te encontraras a David Dorantes de hace 10 años, el que está entrando en el cuarto piso? ¿Qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle? Siempre digo, ahora que están tan de moda las series de viajes en el tiempo y que se encuentran y bueno, te voy a poner en ese momento, hace 10 años, ¿qué te gustaría decirle con la ventaja de que ya sabes lo que pasó en los 10 años hacia adelante? ¿Qué le dirías o qué no le dirías? ¿Qué le diría? Que ojalá y que haya podido ayudar a los más que haya podido ayudar y que ojalá y hubiera sido lo más feliz que haya podido ser feliz. Yo quisiera llegar dentro de 10 años con una solvencia de paz lo más posible que pudiera tener, con los temas pendientes más resueltos, desde lo económico, lo social, lo espiritual, lo personal sin duda es parte de todo esto, y poderme retirar ya de la vida productiva, no digo laboral, pero sí de la vida productiva, de ya no tener que estar todos los días. Yo le diría, llegaste tarde, pero qué bueno que hiciste el cambio. Esto era algo que leía en tu storytelling, en tu presentación, decías, tarde para empezar a vivir, pero lo importante pues es que estás empezando a vivir. Es decir, si lo aplicamos, a veces uno puede decir, es que ya voy tarde. Pues órale. Hay un poema, que no lo voy a decir completo, hay un poema de un maestro cubano, ya fallecido, que decía, precisamente lo escribió a los 60 años. Y este maestro cubano decía, voy tarde
para vivir lo que tengo que vivir. Voy tarde porque me quedan menos años de vivir de los que yo ya he vivido. Por eso tengo prisa de vivir lo que tengo que vivir. Y yo me identifico totalmente con esas palabras. Sí, llegué tarde en cambiar la vida. Llevo un proceso, pues si estamos en el 21 de 21 años, tratando de ir encontrando mi centro, mi paz interior y de seguir siendo lo más generoso posible con lo que yo tenga a mi alrededor. Pero todavía tengo prisa para seguir viviendo todavía en este momento. En el sentido no como antes vivía. Vivía en un mundo atribulado, perdido por el oropel. Y hoy me interesa más perderme en otras cosas más básicas, más esenciales, donde dices, este es el milagro de Dios. Donde ver un amanecer de Santiago, que es donde vivo, eso no lo cambio por nada. De hecho, yo vivía aquí en Monterrey y me acabo de ir a Santiago a estar en contacto con la naturaleza, con esos milagros diarios que te da la vida. Tarde es, si es tarde y nos tardamos más, pues se va a hacer más tarde. Entonces lo importante es, así como tú lo reflexionas, pero al final, en el momento en que decidiste, le entraste. Y a veces yo escucho personas que dicen, no, hombre, es que yo ya para qué. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues si ese es el momento, dale para adelante. Y este poema creo que nos deja esa reflexión de que le entremos. Si estamos en el cuarto piso, si estamos en el quinto, en el sexto, no nos agobiemos. Uh-huh. Vamos a darle hacia adelante hasta donde tengamos que darle. Al contrario, vamos a gozarlo. Así es. Pues David, ¿dónde te podemos localizar? En redes sociales. Tienes varias redes sociales, bien activo. ¿Tienes Facebook? Facebook, fanpage, Twitter, Instagram. Mi WhatsApp es público, cualquiera puede tenerlo. De hecho, lo digo a veces hasta en mis videocolumnas. Mi página web. En tu página web, que es daviddorantes.com. Ahí podemos tener acceso a las diferentes redes sociales. Ahí podemos encontrarlas. Pero básicamente, pues no le batallamos. Te buscamos como David Dorantes. En algunas lleva un punto, en otras así va de corridito. Pero David Dorantes, ahí en las redes sociales te podemos encontrar. Sí, incluso aprovechar la blogosfera de entrar en contacto directo. Desde luego tengo gente que me ayuda para todo mi ecosistema digital. Más o menos son 50,000 usuarios. Pero yo estoy al pendiente directamente de contestar cualquier cosa que manden en las redes sociales, y aprovechando porque las voy a cerrar el 29 de junio del año que entra con motivo de mis 50 años, voy a cerrar todas mis redes sociales. Entonces hay que aprovechar porque ya se van. ¿Las vas a cerrar o ya no vas a publicar? ¿O se cierran? Ya no voy a publicar nada. Ya no voy a publicar nada precisamente por lo que tú estás diciendo. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Y ya no hablo de las nuevas generaciones millennial, nosotros mismos e incluso hasta los baby boomers, por estar metidos en el celular, cuando nos podemos aventar una muy buena conversación, como en este caso contigo aquí en cuarto piso, o un café o una llamada telefónica, por estar metidos en el celular, en el WhatsApp, en el Facebook o en el Twitter. Por eso me voy a alejar de las redes sociales. Me recuerda una experiencia que platicaba un fotógrafo. Lo he compartido ya en varias ocasiones, que subió a un cerro a ver el amanecer. Y entonces cuando baja, ¿verdad? Y platica que un amanecer muy hermoso, le preguntan, oye, pues a ver las fotos. No tomé ninguna foto. ¿Cómo que no tomaste ni? Pues si tú eres fotógrafo y tienes cámaras que toman las mejores fotos. Y sí la llevaba la cámara. Pero entonces él dice, es que cuando llegué allá, me di cuenta que tenía dos opciones: perder el tiempo acomodando la cámara y enfocando, desenfocando, buscando el mejor ángulo, o sentarme y contemplar completamente el amanecer. Yo opté por la segunda. Y yo sigo optando por la segunda. Y así en la vida hay que optar por esos momentos. Sin duda. Y acabo de poner una historia en mi Instagram que alguien que fue mi asistente en un canal de televisión que arranqué en Texas, en Brownsville, Texas, sube una historia de que se muere alguien.
Y pues mi reacción fue, ¿estás bien? Y me dicen, pues es que era mi amiga y de pronto un accidente y se murió, una amiga de 20 y tantos años. Y el COVID nos ha arrebatado a N cantidad simplemente antes de venir aquí estaba recibiendo la noticia de 2 personas muy cercanas a mí. Y también la inseguridad también nos ha arrebatado a mucha gente. Y yo ponía una historia, ¿saben por qué digo lo que pienso? Obviamente positivo, de las personas. Yo cuando algo de pronto siento te quiero, te admiro y lo hago hasta público, porque nunca sabes cuál es el último momento, ya no de tu vida, sino incluso de la persona a la que le estás diciendo. Y se puede ir sin que supiera, a lo mejor hasta que tuviera una mala idea que tú tuvieras de esa persona. Y te la pongo con algo muy, muy, muy personal. Mi mamá y yo teníamos una relación muy dura. Yo soy fui la copia de mi madre. Éramos muy, muy recios. Mi mamá, nacida en Torreón, criada en Juárez y con un orgullo muy altivo, como si fuera de Parral, Chihuahua. Y fue una mujer muy echada para adelante, muy dura. Y yo me hice en esa dureza. De pronto por eso no nos hallábamos mucho. Y de pronto yo quería regresar acá al norte. Yo estuve viviendo recientemente en estos últimos 6 años en Tepic, Nayarit, 6 meses, luego 6 meses en Ecatepec, Metepec en el Estado de México, luego asesor del gobernador de Tabasco, 6 meses allá en Tabasco, luego en Oaxaca y luego regresé a la Ciudad de México. Y yo quería regresar al norte porque yo ponía hasta en escritos, tengo que cuidar a mis papás y tengo que cuidar a mis papás. Y la primera vez que yo le dije a mi mamá, verbalmente, te amo, la verdad es que yo estaba hasta temblando del miedo de cómo le iba a decir te amo. Lo había escrito muchas veces, pero nunca se lo había dicho en persona. Ay, David, ¿qué traes? Ya tuviste broncas, ¿verdad? La segunda, te amo. Ya más ligero. Y mi mamá, ¿todo bien? Y en la tercera, te amo. Y ya fue cuando me contestó, yo también, hijo, cuídate. Si estoy en el 4º piso, pronto al 5º, más de 40 años que yo nunca le dije a mi madre, te amo, en persona, y de pronto cambió todo, sin saber que un año después ella se iba a ir. Y yo estaba asesorando al rector de la Universidad de Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua, y como ellos cumplen años de casados el 15 de septiembre, pues yo me vine de Chihuahua hasta Nuevo Laredo para estar con ellos. Yo ni para las fiestas, porque mi 24 de diciembre y mi 31 me la pasaba en la televisora. Chamba. Sí, chamba. Me la habían quinceado porque era el más jovencito y ahora te quedas. Entonces yo ya no vivía, y luego mi posgrado es mercadotecnia. Todas las fechas para mí son para vender con esa formación. Pero luego me empeñé a todas las fiestas familiares, estar los cumpleaños y en la aniversario de boda. Yo llego de Chihuahua y me dice mi papá, tu madre la voy a llevar al hospital, está amarilla. Y total, dije, ok, me dices cómo está. Mi mamá, como enfermera, odiaba a los hospitales y a los médicos. Y enfermera retirada, total, que me dice, ya la van a internar. Le dije, oye, yo una revisión. Dice, no sé, la van a internar. Me dejé ir inmediatamente. Si yo no me hubiera venido por el aniversario de mis papás, desde Chihuahua manejando hasta Nuevo Laredo, pues yo no hubiera estado en ese momento. Me fui luego al hospital. Su primera vez que ingresó después de darnos a luz, regresa 3 meses y después fallece. Nunca me arrepentí de haber dicho ese primer te amo. Porque todos los días estuve allí metido en el hospital con mi mamá, dejé todo, clientes, proyectos, y allí me las viví sentado. Cuando todavía nos dejaban entrar al hospital, ahora por el COVID, ahorita no se puede. Y todos los días era estarle diciendo te amo y empezar a rehacer nuestra relación, que no sea tarde para los demás. Pero además ese te amo, ese primer te amo, que no tuvo la respuesta tan suave que esperabas, pero no quitaste el dedo del renglón. No. Porque también en la vida a veces quitamos el dedo del renglón y hay que insistir. Hay que no sabes cuándo se te va a ir a esa persona. O tú no sabes cuándo te vas a ir y nunca le dijiste un simple te amo, que no cuesta me la vivo diciendo a todo el mundo gracias, pero porque yo no sé si voy a tener la oportunidad, como te agradezco esta oportunidad. Yo no sé si más adelante voy a tener
la oportunidad. Acabo de estar con el cronista de la ciudad de Bustamante, en Nuevo León, y al último le decía Namaste, porque yo veía en él su Dios interno, y yo esa oportunidad que tuve con él de conocerlo, y pudiera ser una persona común, es una persona común, pero si no eres agradecido hasta de esos pequeños momentos, pues no puedes estar agradecido ni con tu ser, ni con tu divinidad, creas con quien creas. Decirlo, pero también aceptarlo. Y sentirlo. ¿Sí? Porque también hacia las dos vías. Es decir, si alguien viene, ahorita que me dices gracias, lo recibo con gusto y te agradezco, porque no lo rechacemos. También podemos estar en el papel, lo voy a rechazar, no me agradezcas. No, lo agradezco. Es como cuando llegas, lo he vivido mucho en los ranchitos, llegas a un ranchito y te ofrecen la sopita, ¿sí? Y lo están haciendo de corazón. Y a veces uno puede decir, ay no, porque es lo único que tienen. Y no les quiero quitar, pero ellos lo están haciendo de corazón. Y a veces es más ofensivo que se los rechaces a que les aceptes ese platito. Entonces lo mismo en la vida, vamos a atrevernos a dar las gracias, a decir cuánto queremos a la gente, pero también a recibirlo, si nos lo dicen. Es correcto, totalmente de acuerdo. David Dorantes, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Cuarto Piso. Al contrario, como ya te lo dije, el agradecido soy yo, sobre todo por esta oportunidad de mis celebraciones antes de llegar al quinto piso, de estar aquí en el cuarto piso con ustedes y con toda la gente de ustedes de tres, a mi tocayo David y a César. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco y les agradezco también a ustedes que nos acompañaron en este episodio. Muchísimas gracias a César Coronado en la producción, David Martínez en la dirección y principalmente gracias a ustedes porque son los más importantes en cada uno de los episodios de Cuarto Piso donde cuentan las historias. Soy Armando Cavazos, agradezco su atención. Les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos.